¿Cuánta gente habrá que no se le ha pasado a alguien o algo que podría haber sido un gran cambio en su vida y no se atrevió a verlo? No es solo los límites que te pone la sociedad, sino que yo veo que muchas mujeres se ponen límites a ellas mismas. No hay nada peor que lo intentes y si no funciona, rediriges. Bienvenido al podcast en donde platico con gente chingona. Platico con aquellos que trabajan en cumplir sus sueños, con aquellos que encuentran una oportunidad en la adversidad. Mi objetivo es encontrar en los cómo y los porqués la inspiración que necesitas para cumplir tus metas. Bienvenido a Estado Mental Podcast. Hola a todos, yo soy Luis Salinas y en el episodio del día de hoy tengo de invitada a Hele Jepson. Hele, bienvenida a Estado Mental. Muchas gracias por estar acá. Estoy muy emocionado de poder platicar contigo. Hay un montón de cosas de las cuales quiero ir explorando, que tengo dudas. Escuché muchas de las charlas que tuviste en estos meses. Y pues nada, muchas gracias por estar acá. Mil gracias. Estoy súper contenta de estar aquí contigo. Hele, pues muchas gracias. Quisiera empezar, si estás de acuerdo, en escuchar una entrevista que decías que tú a los 13 años querías trabajar en la UNICEF. Sí, mi sueño de pequeña. ¿Por qué querías trabajar en la UNICEF? Pues mira, yo creo que fue unos amigos que tenía, estaban con Amnistía Internacional y no de estas campañas que hacen de recaudación de fondos en la calle, que van con la hucha y así. Entonces me uní con ellos un rato y después uno de ellos estaba con UNICEF también como haciendo las campañas y mucha parte de recaudación y tenían una campaña en Navidad donde pedían ayuda como a los niños en sus colegios y así. Y empecé a leer sobre UNICEF y el trabajo que hacía y me llamó muchísima la atención. Y sí, se me hizo como casi obsesivo que eso era lo que yo quería hacer, acabar trabajando en esa organización. ¿Y qué decían tus papás? O sea... No, yo creo que mi familia es más bien empresaria, entonces, pero yo creo que por mi personalidad lo entendieron perfecto, que era algo que, ¿no? Pues al final lo que te apasione es siempre, hagas lo que hagas que te apasione, ¿no? Okay. Entonces siempre me interesó y dirigí un poco mi carrera hacia ese rumbo. ¿Quién hubiese dicho, no? Hace unos años que iba a estar aquí, pero sí, empecé a estudiar como camino a ese rumbo y también mis primeros trabajos fueron enfocados hacia llegar allá. Que el Banco Mundial fue parte de eso, ¿no? Estuviste en la parte de la juventud, entiendo, ¿no? Sí, en el Departamento de Infancia y Juventud, que es justo el departamento que ve temas de infancia, como el salto para intentar entrar a UNICEF. Y estuve antes que eso en el BID, en el Banco Interamericano de Desarrollo, que ahí veía temas de género, de empoderamiento de la mujer. Me interesó muchísimo el tema del empoderamiento de la mujer también, tema de liderazgo, y aprendí muchísimo, pero siempre me llamaba más el tema de la infancia. Y ahí, por el camino, se me cruzaron otras cosas. ¿Cómo entra alguien a trabajar al Banco Mundial? O sea, de repente escuchas el Banco Mundial y dices, o sea, no cualquiera. No, yo creo que es un camino que no llega al azar. Normalmente creo que tienes que traer un poquito esas áreas de interés y estudiar, trabajar camino a llegar allá. No son trabajos tan normales, para decirlo de alguna manera, sino que normalmente enfocas tu carrera y tu esfuerzo hacia llegar allá. Creo que es gente que está muy interesada en el tema, ¿no? De desarrollo internacional, tienes una vocación. Y yo en la carrera y después en la maestría, pues hice mucho esfuerzo por hacer una maestría en el lugar donde, ¿no? Estudié la maestría en Washington, en Georgetown, y con una idea muy clara que mi camino era muy marcado. Y la verdad es que una vez en la universidad, pues tuve mucha suerte. Lo fuerte en Estados Unidos muchas veces es esto que los americanos dicen el network, ¿no? Pero la verdad es que sí funciona muy bien allá, ¿no? Que puedes pedir ayuda, la gente no le da pena. Pedí ayuda a todos mis maestros a ver cómo podía lograr y conseguí primero el trabajo en el BID, un trabajo a tiempo parcial mientras que estudiaba. Y ahí fue como, ¿no? Pues poco a poco ibas conociendo gente en el círculo, vas entendiendo los procesos. Y cuando estás ya en, digamos que un check o un pre hacia la UNICEF, ¿era como te lo habías imaginado? Pues mira, yo creo que ahí fue el tema, que en mi cabeza yo lo que quería era trabajar, creo que más bien, que a lo mejor fue donde yo me equivoqué. Cuando ya entré en estas organizaciones, me di cuenta que realmente el trabajo que yo quería hacer era lo que los americanos dicen field work, ¿no? Trabajo en campo, más bien trabajo directamente con la gente. ¿Y tú estabas en una oficina? Yo estaba en una oficina
Barcelona, que hacen un trabajo increíble. Digo, la verdad es que son dos organizaciones, son tantas divisiones que no podrían empezar a explicar, pero que hacen una labor increíble, pero para mí a título personal se volvió un trabajo distinto al que yo había imaginado, más rutinario, más lento, más burocrático. Yo me imaginaba, ¿no?, trabajando más en terreno. Mi tesis de maestría la hice sobre trabajo infantil, hice mi maestría en Suecia, y, o sea, mi carrera y parte de la maestría. El trabajo, digamos, final, me fui a Chile a hacer un trabajo sobre justo el tema del trabajo infantil en Chile. Y ahí sí trabajé directamente con muchos niños, ¿no? Un tema muy específico, que eran los niños que trabajaban en supermercados embolsando. Okay. Esa era mi tesis. Sí. Y un poco de la repercusión en la educación de ese tema. Y yo me imaginaba más así, y cuando ya llego a la realidad de mi trabajo, pues me encantaban los temas, pero me despertaba en las mañanas sin ganas, ¿no? Okay. O sea, el clásico que dice, no quiero trabajar. Pues así que sí vas, pero no. Yo siempre he sido muy apasionada y me encantan, ¿no? Pues que me guste, o sea, me gusta despertarme con ganas y con ilusión. Y sentía como que no acababa de cuajar. Y en esa se me cruzó un proyecto. Mi hermana, realmente así empezó. Mi hermana había empezado un proyecto con dos amigos en Washington para abrir un spa. ¿Tu hermana a qué se dedicaba? Mi hermana tiene una empresa de logística en Los Ángeles. Okay. Pero en ese momento estaba estudiando la carrera conmigo en Washington. Y realmente todavía no había empezado a trabajar, sino que estaba recién saliendo. Y su trabajo, digamos, que ella había empezado era con estos dos amigos, les iba a ayudar a montar un spa. Fue como... que ahí fue donde algo no cuajó con ella en los tiempos. Y ella, por historias, se volvió a España, y entonces, para no dejar a estos dos chicos colgados, pues fue como, no, yo no puedo, pero mi hermana os ayuda. Justo eso lo escuché y te quería preguntar, ¿qué crees que vio ella en ti que dijo, va mi hermana? Va mi hermana. Yo creo que sabe que soy muy buena gente y que nunca diría que no. Bueno, gran parte de mi familia histórica, o sea, mis abuelos y así, hay muchos empresarios, y obviamente pues yo creo que lo traes desde chiquito sin darte cuenta, ¿no? Okay. Pues yo me acuerdo todavía de pequeña de ir con mi abuelo a su fábrica y, ¿no? O sea, yo creo que desde chiquitito lo traes sin darte cuenta, solo que yo como que estaba en otra ruta y nunca quise la ruta de ser empresaria, ¿no? ¿Y por qué crees que no? O sea, si era como muy natural y toda la vida lo viviste, de tu papá era empresario, tu abuelo... pero no me llamaba nada la atención. Mi motivación y mi pasión, la gente, ¿no? Y el poder trabajar en algo que tuviera un impacto. Entonces, no lo veía nada interesante, no me apasionaba, no me gustaba, no sé, no lo sentía mío. Entonces, pues estaba trabajando, justo había terminado la maestría y seguía trabajando tiempo parcial. O sea, que tenía como capacidad de seguir trabajando en el Banco Mundial mientras ayudaba a estos chicos. Claro, yo de spas no sabía nada de montar una empresa, pues yo pensaba que nada. Pues les dije, sí, bueno, pues yo os ayudo mientras que descubren qué hacen. Y arranqué con ellos, digo, que aparte pues me caían súper bien. Empezamos el proyecto y yo creo que a las 2 semanas me dijeron, no, tú tienes que ser socia a partes iguales y vamos juntos y esto se nota que se te da bien y vamos. O sea, te involucraste, lo hiciste tuyo el proyecto. Sí. Y entonces de repente descubrí eso, que el día que me levantaba para ir del proceso de lanzar este concepto del cero, de un spa, me levantaba a las 4 de la mañana con 1000 ideas, con muchísima ilusión, o sea, no sentía que era trabajo, era como... Pues, como lo que estaba... Sí, estaba feliz. Antes. Me encantó esta sensación, pues yo creo que es un poco adictivo, esto de que no existe nada y que poco a poco vas armando pasito a pasito y que de repente tienes un producto, una empresa, ¿no? O sea, que aunque empieces de chiquito, esta sensación de construir algo de cero es apasionante. ¿Y cómo cambia tu mindset de... Claro, hace lo que decías, ¿no? Pues yo quiero ayudar, y me fui a Chile, y a los niños, etcétera. Hoy tienes una empresa y hoy generas un impacto. Sí, la verdad es que hoy siento como que mis dos mundos se unieron a la perfección. O sea, como que no podría estar más contenta, porque de alguna manera yo creo que traía, ¿no?, en los genes, en mi identidad, la parte empresarial, esto de construir. Pero también he logrado, pues la empresa que tenemos sí tiene un impacto en la vida de muchas mujeres, sobre todo mi equipo de trabajo, ¿no?, que son muchas mujeres terapeutas, sí estamos teniendo
un cambio importante en sus vidas, en muchos niveles. Y eso para mí es un motor. Son historias todas las semanas, no, me pongo a contar aquí, me pongo a llorar y mejor no. Hay tantas historias tan bonitas, pero sí creo que hemos logrado tener un impacto real y un impacto sostenible, que creo que eso son los mejores cambios, los que no son a corto plazo, sino que haces un cambio a largo plazo para la gente. Entonces sí, está padrísimo. Pues tienes hoy presencia en México, Sí. en 17 ciudades. Sí. ¿Ya? 17 ciudades, las principales ciudades del país, destinos de playa. Pues te está yendo increíble, o sea, están creciendo bastante bien. Y creo que, no sé qué opinas, pero la pandemia de alguna forma vino a decirnos a todos que esa parte es como esencial para consentirte, porque antes era como un plus, hoy debes de tenerlo. Sí, yo creo que la gente ha entendido, pues yo creo que un poco el mismo proceso que yo pasé cuando empecé en el mundo de los spas, me parecía muy superficial, ¿no? Yo era la típica niña que me pinté las uñas por primera vez a los 26 años, siempre lo digo porque creo que define mucho quién eres, ¿no? No me interesaba nada y me parecía bastante superficial este ambiente, ¿no? El tema de la belleza y el cuidado personal. Pero este tema de los masajes, ¿no? Y del concepto bienestar, creo que muchísimos de nosotros hemos descubierto ahora en la pandemia justo la importancia que tiene para la felicidad, para el bien, ¿no? O sea, tiene tanto impacto a tantos niveles que creo que mucha gente ya lo está integrando en su vida de alguna manera u otro, claro. Unos más que otros, pero creo que, ¿no? Y es el tema de los masajes. También son otros negocios que no son los nuestros, ¿no? Pero el tema de deporte, comer saludable, todas estas cosas que hacen que la salud mejore, creo que todos nos hemos dado cuenta de la importancia. Claro, se vuelve parte de un estilo de vida que hoy en día está creciendo muchísimo, estar en equilibrio en todo sentido, sí, ¿no? Sí. O sea, digo, lo vivimos con la pandemia en donde antes tenías como más delimitado, salía de trabajo y te ibas a casa, y hoy pues estás todo el día pegado en la computadora y no mides los tiempos, y cuando menos te das cuenta, no sé qué te pasa a ti, pero a mí me veo y ya son las 7 de la noche, 8 de la noche, y digo, ¿cómo? O sea, ni he comido. No, eso no está bien. Ya ni hablemos de, no, el tema de las posturas, cómo te sientas, el ver una computadora todo el tiempo, en los hombros, pues claro, te va mermando la calidad de vida y la capacidad que tengas, no solamente en el trabajo, sino en tu día a día. Sí, no, tiene un impacto muy fuerte en la salud, tanto la física como la emocional, que es un producto que todos de alguna manera necesitan. Qué bueno que llegó Escape a ayudarnos en ese sentido. Voy a regresarme un poco. Cuando estabas en Estados Unidos, empezaste a trabajar en Toast. Sí. Busqué y no encontré, a ver, cómo alguien, o sea, yo sé que ya venías del Banco Mundial, pero lo cuentas muy light, sí, entré a trabajar a Toast y me volví el country manager, ¿no? Sí. O sea, el líder del país. Para Toast. ¿No? O sea, ¿cómo haces eso? Mira, yo creo que pues fue una transición. Básicamente lo que pasó es que empecé con el proyecto de los spas en Washington, ¿no? A la misma vez que trabajaba en el Banco Mundial. Y llegó un momento donde tomé la decisión de que ya me iba a dedicar tiempo completo al tema del negocio, ¿no? Entonces justo había dado ese paso. Y por el camino se me cruzó un mexicano. Y entonces me enamoré y empezamos a salir, y a él lo destinaron, como es la vida, a trabajar para México ante la ONU en Nueva York. Yeah. Entonces estuvimos un año a distancia y al final pues había que tomar la decisión, ¿no? Y yo dije, no, pues sí, para mí él es muy importante y pues me voy a aventar a irme a vivir a Nueva York con él. Y así fue, llegué a Nueva York y trabajaba a distancia para mi empresa de spas. Pero Nueva York es fantástico y es una ciudad increíble, pero la verdad es que si no estudias, no tienes hijos, en ese momento no tenía hijas, digamos, no trabajas, Nueva York se puede volver muy solitario, ¿no? Se puede volver una ciudad donde todo el mundo, o sea, es una ciudad donde todo el mundo hace su cosa y va, ¿no? Entonces te puedes quedar muy solo si no tienes algo en tu día a día. Entonces, pues yo me planteé este tema y dije, no, pues voy a tener que buscar trabajo, porque aunque ya tenga trabajo, pues mi trabajo es a distancia, estoy sola, ¿no? Y dije, pues voy a buscar aquí en Nueva York. Y empecé a buscar trabajo y pues de esas casualidades, igual que digo que hay que estar siempre abierto. Había una marca de productos de belleza españoles que yo quería meter en los spas. Entonces, hablando con ellos, el chico que trabajaba con ellos en ese momento en Nueva York también estaba en contacto con Toast, porque Toast quería abrir su primera tienda propia fuera de España. O sea, Toast tiene muchísimas tiendas alrededor del mundo. La mayoría, en ese momento ya no, pero cuando yo empecé con ellos, pues ya era, ¿qué será? 16 años o algo así. Muchas de las tiendas que tenían en el extranjero eran franquicias. Okay. Y entonces la primera tienda, digamos, que ellos iban a abrir propia, iba a ser en Nueva York, la primera tienda.
y después con la idea de hacer una expansión. Y entonces necesitaban quien les ayudara con ese proceso. Y entonces mi amigo dijo, ay, te los voy a presentar a la familia Toast y les puedes ayudar ahí un par de meses. Y los conocí y me enamoré. O sea, son una familia espectacular. Son, ¿no? Salvador Toast y Rosa Toast y sus 4 hijas, que toda la familia trabaja. Está metida en el negocio al 100, ¿no? Bueno, para mí así de mis personas favoritas en el mundo. Los amé y me encantó el concepto. Bueno, Toast yo ya lo conocía y me encantaba. Y el proyecto de aperturar Estados Unidos, pues era apasionante. Claro. ¿no? Aparte, no era, Estados Unidos, pero no era poca cosa. No, o sea, no. si funcionaba, iba a permear todas sus tiendas propias en todo el país. En todo el mundo, ¿no? Sí, pues yo creo que fue como química, que nos caímos muy bien. Y fue una oportunidad que difícilmente hubiese tenido de otra manera. Era joven todavía, no tenía realmente experiencia en ese segmento. Y pues apostaron por mí, trabajamos juntos temporalmente un par de meses. Y pues me ofrecieron el trabajo de Country Manager para Estados Unidos y estuve 6 años con ellos en ese trabajo desde Nueva York. Wow. Y fue espectacular. Sigo con ellos, sigo de freelance. Okay. Nunca me desvinculo. Sí, amo, o sea, tanto la marca como la familia y los quiero mucho. O sea, apostaron por mí porque yo no tenía experiencia. Sí. Uno, ¿cómo te avientas a ser Country Manager? O sea, ¿cómo no te abruma? Es un montón de chamba, hay que dirigir el mercado, hay un objetivo de ventas, etcétera. Ese uno, ¿cómo te avientas? Y 2, ¿cómo te haces, no sé si valer, cómo es el ownership que tengas con tu equipo de trabajo? Porque dicen, a ver, ¿quién me dirige? O sea, no tiene experiencia, ¿cómo va a hacer caso? ¿No? Sí. Pues, a ver, yo creo que el truco a veces es no pensar mucho, ¿no? O sea, yo creo que en general parte de la manera de cómo soy, creo que tiene mucho que ver con cómo me educaron, ¿no? Yo soy medio sueca, medio noruega. Crecí en España, pero siempre fui a una escuela nórdica, ¿no? Y tenía la educación en mi casa, digamos, de esa manera de ser y en la escuela. Te empoderan mucho desde pequeño, o sea, y más si eres, o sea, yo lo veo en otros países, el tema de ser mujer también tiene un tema ahí, como que desde pequeño, yo creo que es una manera de educar donde sí te hacen sentirte valioso, fuerte, ¿no? Como que creer en ti mismo. Es una educación muy práctica, entonces al final, aunque no hayas trabajado, sí hay un elemento que te sientes más preparado para el mundo laboral. Y yo creo que también mis padres de alguna manera son así, como medio aventados, entonces yo creo que también yo lo traía, ¿no? No pensar mucho. Creo que si te pones a pensar a veces las cosas, da vértigo y no lo haces. Y yo siempre digo a todo el mundo, digo, lo peor que te puede pasar es que no funcione. Okay. No pasa nada, ¿no? Pues no funciona y pues, pruebas otra cosa. Pero creo que a veces sí hay que tomar riesgos en la vida. ¿Y cómo hacías con tu equipo de trabajo? O sea, te juntas con la familia Toast, te dicen que vas a ser country manager. Imagino que hablaron de, este es el objetivo, tenemos que facturar tanto. ¿Cómo no te abrumas? ¿O cuál era el principal objetivo? No, yo creo que la empresa es súper sólida, entonces tenía un apoyo 100% de la central en España, que está en Manresa. La familia se involucró muchísimo, mucha gente de los puestos altos en Toast en España se involucraron mucho en Estados Unidos. Fuimos buscando expertos, obviamente, ¿no? El despacho contable, el legal, el arquitecto, o sea, como distinta, ¿no? El departamento, la agencia de marketing, o sea, al final era supervisar distintas áreas y no sé, yo creo que se me dio natural y a mí me encanta la gente, que al final creo que es un poco el tema, que disfruto muchísimo trabajar con otras personas. Claro. Entonces creo que se hizo natural el hacer equipo y no me da pena pedir ayuda ni delegar, ¿no? Creo que el truco de ser un buen líder muchas veces no querer hacerlo todo tú y tener esa como capacidad de confiar en otros y sí delegar de verdad, ¿no? Que suena fácil, pero creo que esa es una de mis fortalezas, es no querer centrarlo todo en mí, sino realmente buscar aliados y que cada uno haga lo que se le da bien. Ok. ¿Qué aprendiste en Toast? O sea, era la industria del retail, ¿no? Todo. Claro. Okay. Sí, fueron 6 años. Fue como hacer 10 MBAs, así, uno tras el otro. Sí, pues aprendí todo, porque me tocó hacer todo, ¿no? O sea, desde recursos humanos hasta aprender de retail, de inventarios, de producto, de marketing. Sí, pues la verdad fue en una escuela, mejor escuela yo creo que no podía haber tenido. Sí, o sea, me acuerdo, empezamos el e-commerce en Estados Unidos, que Toast en ese momento no tenía e-commerce. Sí, me acuerdo perfecto decirle al señor Toast, digo, tenemos que montar. Ah, sí, toma. Y nos aventamos así de... O sea, ni siquiera hazme el business plan. No. Y Toast yo creo que también la empresa Toast es
así, ¿no? Es muy de su gente. Digo, han ido evolucionando muchísimo también. Desde que yo empecé es una empresa mucho más grande hoy, que no era una empresa muy grande entonces, pero hoy es aún más grande. Y sí, fue una muy buena escuela y seguimos muy unidos. Qué bueno. Oye, pero a la par que estabas en todos tenías los spas. Sí. ¿Por qué no dedicarte solo al spa, que ya era tu emprendimiento? Pues mira, yo creo que si me hubiese quedado a vivir en Washington, donde estaban los spas, probablemente hubiese hecho eso. Como estaba viviendo en Nueva York, se me hizo como que, bueno, y uno también... Justo es esto de saber hasta dónde uno llega. A distancia podía hacer ciertas cosas, pero un lugar físico como es un spa, que tienes que estar tanto cara al cliente como cara a tu equipo, estar a distancia, yo sabía que no iba a poder hacer tan buen trabajo como estando físicamente ahí. Entonces fue una combinación. Yo seguí cada semana, casi cada fin de semana viajaba en tren a Washington y el fin de semana lo dedicaba muchas veces al spa. Y entre semana, digamos, mucho de mi rol operativo, contratamos a una chica que cubrió ese rol. Entonces, realmente el sueldo que yo tenía, gran parte de ese sueldo se lo asigné a la persona que dejé a cargo. Claro. Entonces, también era un tema salarial, pues un poco esta sensación de hacer algo con personas. A mí eso de estar sola, como que no. ¿Seguías con tu participación o terminaste? Sí, seguí con mi participación y seguía involucrada en el crecimiento del negocio, pero de otra manera, ya no tanto en la parte operativa, sino más en la estratégica. Okay. Entonces sí, fue muy padre. Pues está increíble cómo vas saltando sí. de uno a otro. Como que a veces yo no lo pienso, y a veces cuando alguien te pregunta, de repente te das cuenta que escuchándolo del otro lado sí se oye medio... Hace un rato decías que tiene que ver mucho el cómo te educaron y que había mucho empoderamiento. ¿Cuáles eran, si me puedes contar una de las lecciones más importantes que te haya marcado con tus papás, que digas, esta lección la traigo muy presente en mi vida? Pues mira, yo creo que a mí de las cosas que de alguna manera no me he dado cuenta hasta que soy más adulto, ¿no? Pero es el tema de la equidad de género, ¿no? Que en la cultura nórdica, tanto de tus papás como de los valores de la sociedad, realmente es una realidad, ¿no? Te tratan, te educan y te forman en una mentalidad tanto mujeres como de equidad de género, ¿no? Y eso no lo he valorado tanto hasta que te empiezas a dar cuenta de que no siempre es lo lógico, lo obvio o lo que otras personas han crecido, ¿no? Entonces yo creo que muchos límites mentales, pues yo no los tengo porque no me siento menos que nadie más, ni me pongo limitaciones yo misma, ¿no? Que siento que a veces no es solo los límites que te pone la sociedad, sino que yo veo que muchas mujeres se ponen límites a ellas mismas. Yo esa parte no la traigo desde pequeña y al final tú lo ves con tus papás, casi siempre es una relación de equidad, ¿no? De tanto a nivel profesional, en la casa, o sea, como que permea creo que esa parte... Sí, es un tema de equidad, que ambos géneros somos iguales para cualquier actividad de profesional o de casa. Sí, ¿no? sí, creo que eso sí me ha marcado mucho. Decías también el tema de delegar. Sí. ¿No? Toda la vida has sido muy pragmática en decir, esto empiezas a delegar. ¿Cómo sabes qué sueltas, qué no sueltas? A mí me pasa algo muy curioso. O sea, de repente pues ya tienes una actividad y no sé cómo lo viviste con Escape. Porque al final empiezas tú con otros 2 socios más y el equipo pues va creciendo de a poco. Y al principio a lo mejor tú haces todo. Exacto. Y luego llega alguien y dices, bueno, le voy a soltar, pero ya trae tu toque porque lo venías haciendo no sé cuánto tiempo y entonces la otra persona ya no lo hace como tú lo hacías y dices, lo quiero hacer yo, ya da igual. No da igual, yo creo, pero creo que hay 2 cosas y depende mucho cómo uno sea como persona, ¿no? Pero para mí la parte de ver cómo otra persona se desarrolla y ves cómo va creciendo esa persona y que de alguna manera la ves siendo muy feliz porque se va desarrollando, para mí eso es un motor tan fuerte que aunque sea difícil al arranque y sabes que todo el mundo tiene que empezar de algún lado y empezando siempre vas a hacer cosas distintas o equivocadas ¿no? Pero de alguna manera también a mí me han dado tantas de esas oportunidades en la vida que yo las tengo que seguir dando. Y para crecer, y yo creo que esto los emprendedores, yo creo que todos lo sabemos, para crecer tienes que saber cómo cerrar los ojos a veces y delegar, ¿no? Y a lo mejor no sale perfecto a la primera ni a la segunda, pero probablemente ya a la tercera o la cuarta sí. Y pues son procesos, creo que
no te tiene que dar miedo. Y a veces pues es justo esto, no hay nada peor que lo intentes y si no funciona, rediriges, okay. ¿No? A veces hay que tener, yo creo que eso en los equipos es súper importante, que tú a lo mejor consideras que esta persona va a hacer, ¿no?, esta parte del trabajo muy bien y resulta que no, a lo mejor porque no le gustó, no se le dio, no le interesó, entonces tienes que saber a veces también decir me equivoqué y redirigir, ¿no? Claro. Pues es que cada uno haga algo que realmente le guste, le motive y normalmente eso viene de que haces algo bien. ¿Cómo haces para seleccionar a ese equipo? A ese ¿no? equipo. O sea, porque también yo te escuchaba y creo que muchos coincidimos en esto, en que el tema clave de una organización es el recurso humano. Sí. ¿Cómo lo escoges? ¿En qué te basas? Sí. ¿Qué es lo que ves en la persona? Este es el bueno para... Pues mira, yo creo que para mí, yo sé que los procesos normales de recursos humanos pues son bastante rígidos, ¿no? En el sentido de que hay ciertos procesos, métricas y bastante medible. Yo soy muy de instinto. Yo creo que me baso mucho en el instinto. Yo muchas veces digo, no se dan cuenta, pero en una entrevista pues puedo hacer las típicas entrevistas de las preguntas normales, pero normalmente cuando yo detecto si va a ser alguien que vaya a funcionar en mi equipo es en la última parte, cuando ya sienten que terminó la entrevista y estamos hablando así informalmente, ahí es mi entrevista. Claro, sí, por supuesto. Porque antes pues ya trae respuestas prefabricadas. Sí. O sea, esa parte es donde realmente me doy cuenta si va a encajar, no, cómo es la persona. Creo mucho que gran parte de las cosas, no digo todas, obviamente hay profesiones como puede ser médico, arquitecto, o sea, hay ciertas profesiones. Sí, que le interesa y que ponen más de sí para el cumplimiento. Sí. Me imagino que dentro de todos, sé que cuando te viniste a México trabajaste en algunas empresas de logística y ahora con Escape. Cuando te ha tocado despedir a alguien... Eso es lo más duro. Alguien me dio un consejo y me dice, a ver, contrata lento y despide rápido, ¿no? Sí. Eso está buena esa frase. Sí, porque decía, a ver, me pasó al revés. Yo contrataba rápido porque me urgía la posición. Y decía, no, ya, ahorita. Y claro, no seleccionaba bien, no veía cosas que dejé pasar. Sí. Y para despedir me tardaba mucho porque decía, es que es tal fecha, es que tal persona, etcétera. Entonces me tardaba muchísimo. Y la persona me decía, no, es al revés. Contrata lento, tárdate todo lo que tengas que darte y despide ya. ¿Cómo dices ya hasta aquí? Porque entiendo esto que dices, si no puede 1, 2, 3 veces está bien, pero en algún momento dices ya. Sí, pasa y yo creo que, para mí esa parte yo creo que es de las más difíciles, o sea, la que más me cuesta porque sé que tiene un impacto emocional muy fuerte para la persona. Espero que este episodio esté siendo de tu agrado. Quiero aprovechar un minuto de tu tiempo para contarte que en mi equipo hemos fundado el primer portal de noticias de podcast en México y lo llamamos mundopodcast.mx. Decidimos fundar este espacio porque nos dimos cuenta que era complicado mantenerte actualizado en la industria del podcasting, así que lo que hicimos fue reunir toda la información que se genera en el mundo y lo traemos para ti. En este espacio podrás encontrar información acerca de las recomendaciones para crear tu primer podcast, estar al día en las tendencias en la generación de contenido y mantenerte actualizado en los principales lanzamientos de podcast en el mundo. Estoy seguro que una vez que visites nuestro portal se convertirá en tu fuente de información favorita en la industria. Te invito a que te des una vuelta y me cuentes en Instagram qué te pareció. Visita el sitio mundopodcast.mx. Independientemente de quién sea, en qué puesto, ¿no? La parte de que te despidan es muy dura. A mí no me ha tocado, pero me ha tocado gente muy cercana que sí han despedido y son procesos, yo creo que emocionalmente duros. Yo intento siempre, como antes de despedir a alguien, la verdad es que a lo mejor es esfuerzo o te tardas, intento siempre buscar una manera en que el despido sea más acolchonado, ¿no? Y eso quiere decir que, la verdad, soy muy de gente, ¿no? Entonces, a mí el ser la persona responsable de que a alguien le vaya mal después o caiga en una depresión, porque al final los despidos pueden provocar eso. Es un poco, si puedes, yo siempre he intentado como hacer un despido acolchonado, es decir, oye, esto no funciona y si se puede, durante X tiempo, tú como mantente como si estuvieras empleado, porque es más fácil encontrar trabajo desde un empleo, ¿no? O sea, siempre es más difícil buscar si estás desempleado que buscar como si estuvieras en un empleo, ¿no? Entonces digo, es un proceso como a veces de ayuda
ayudar a que la transición sea más fácil. Y muchas veces también he intentado buscar lugares de trabajo alterno para las personas que me ha tocado despedir, ¿no? Okay. Para que de alguna manera pues dices, bueno, no funcionó conmigo, pero no necesariamente... A ver, obviamente hay despidos con causa, que ahí no, si es una causa mayor de que alguien cometió un delito, o sea, etcétera, ¿no? Que también me ha pasado, ¿no? En retail al final, sí, ¿no? Claro, estás muy expuesto a... O sea, sí ha habido casos donde son despidos de liquidación inmediata, pero sí creo que para mí esa parte es la que menos me gusta de claro. ser empresaria, me gustaría evitarla. Ahora, ahorita que decías eso de has sido empresaria tú en 2 países. Sí. ¿No? ¿Cómo ha sido hacer una empresa en Estados Unidos y una empresa en México? México, uy, no, muy distinto. Cada lugar tiene sus cosas, ¿no? Es decir, creo que Estados Unidos, para un entrepreneur, la parte administrativa, o sea, todo el proceso de montar una empresa es súper fácil. O sea, la verdad es que está hecho para montar, o sea, el país, todo está estructurado de tal manera que no es complejo montar una empresa. Desde el registro legal hasta la apertura de cuenta bancaria, o sea, todos los pasos, digamos, administrativos para tener una empresa son muy fáciles y muy rápidos. En México es todo lo contrario. La verdad son procesos lentos, tediosos, tienes que tener muchísima, pues solo aperturar una cuenta bancaria, ¿no? En pesos y en dólares aquí es todo un proceso. Creo que todavía queda mucho camino por hacer en México en facilitar el camino para aquellos que quieren emprender la parte administrativa. Y después está la parte financiera, que el acceso a crédito en Estados Unidos es mucho más fácil, ¿no? El acceder a un crédito si no tienes fondos propios, el poder montar una empresa, la limitación del dinero, para decirlo de alguna manera, es más simple en Estados Unidos y más gente tiene la oportunidad. En México esa parte es más compleja. El acceso a crédito aquí es complejo, ¿no? Entonces creo que eso es un hándicap para este país, en el sentido que limita el que más personas que no vengan de tener dinero propio puedan montar empresa. Hay gente con grandes ideas y, ¿no?, gran potencial, que a lo mejor una de las limitantes es el acceso a capital. Entonces esa parte creo que son 2 distintos. Pero después es verdad que en México, como emprendedor, y yo siempre lo digo cuando alguna vez que me han entrevistado allá, digo, pues es el país de las oportunidades. Es un país donde está súper avanzado, pero todavía quedan muchas cosas por hacer. Entonces creo que eso también versus Estados Unidos, que ya, ¿no? Claro, el mercado está muy competido. Está muy competido. Destacar en Estados Unidos es muy difícil. Compites contra no solo los americanos, sino que muchísimas empresas extranjeras que se instalan en Estados Unidos. Creo que México para mí es mucho, y también es como la puerta de entrada a Latinoamérica, ¿no? Entonces para muchas para emprender en México, yo siento que somos unos afortunados que vivimos aquí, porque si logras emprender y que te funcione bien en México, tienes muchísima posibilidad de aperturar en otros países de América Latina. Creo que mucha gente que yo he conocido que ha decidido emprender en Latinoamérica empieza por México. Viene, o sea, gente no mexicanos, sino emprendedores extranjeros que quieren emprender una empresa, empiezan emprendiendo en México y ya van abriendo otros países en Latinoamérica. Entonces un poco creo que esa parte y es un mercado muy grande, con una clase media que va creciendo, y creo que hay mucho potencial. Ustedes empezaron en México con spas físicos. Sí, ¿no? Sí, yo tenía pues esta empresa de Estados Unidos de spas, y cuando me vine a México, una de mis mejores amigas de la maestría en Washington tenía muchas ganas de abrir un spa. Entonces siempre hablamos de cuando vayas a México lo abrimos juntas. Y entonces ella y 2 amigas suyas, pues nosotras 4, abrimos esta empresa de spas físicos en México, que hace 3 años y medio, 4 años yo vendí mi participación. Entonces ahora ellas siguen con la empresa de los spas físicos, y yo ya me salí para enfocarme en Scape. Pero sí, muchos años, pues sí, fueron por lo menos 5 o 6 años que tuvimos, bueno, que yo fui parte de los spas físicos. Que al final con Escape hay un tema de escalabilidad, ¿no? Mucho más rápido. Sí. El tema de ayudar a más personas en temas de empleo, etcétera, es mucho más rápido, ¿no? Sí. Quiero preguntarte, ¿cómo haces para escoger un socio? Porque sé que para el tema de la app de Escape, ya tenías un amigo que era arquitecto y dijo, oye, vamos a hacer una app vamos a llevar el spa a la app. Dijiste, órale, va. Pero ni tú ni yo sabemos de programación. ¿Cómo encuentras al socio ideal? Al socio ideal. Pues mira, yo creo que siempre lo de los socios pues es una parte clave, ¿no? Tu negocio puede
depender muchísimo de si lo hacen, ¿no? Y muchas veces la decisión de emprender solo o emprender con socios. Yo siento que el tema de tener socios es muy positivo porque al final el emprender siempre hay altibajos, siempre. O sea, no hay manera de que solo haya subidas, ¿no? Sí, hay muchas caídas. Y es muy difícil hacerlo solo y no tener, ¿sabes? Cuando tú estás de bajada, otra parte de tu empresa está de subida, ¿no? Sí. Y te jala para arriba. Entonces, creo que esa parte de hacer cosas juntos es importante. Y sí, nuestro tercer socio, al final, claro, nosotros íbamos a empezar una empresa de tecnología, donde claramente la parte de tecnología era clave. Mucha gente en ese momento nos aconsejó buscar programadores fuera de México. La India, ¿no? En países donde hay como hubs de programadores fuertes. Y yo estaba empeñada en que no, que tenía que ser alguien en México, ¿no? Pues un poco con la filosofía de que a mí México, pues yo soy extranjera, a mí me ha acogido, me ha dado tanto y puede ser un poco cliché, pero esto de poder devolver de alguna manera y que los recursos se queden acá, pues yo prefería. Aparte creo que es más sano, también lo tienes aquí en México y hoy necesitamos algo, lo revisamos ahorita y no te conectas en la noche o en México cuando allá es de día. ¿No? Sí, también tiene sus... No, y la verdad es que el tema de programadores es impresionante en México cómo ha crecido. O sea, ahora México se está volviendo país líder en muchísimos programadores en México que trabajan con empresas americanas y que, ¿no? Creo que es un sector que está creciendo muy fuerte y que a mí me da mucho gusto ver. Creo que es una gran profesión, ¿no? Gente joven que se está metiendo a estudiar programación y he visto muchas empresas americanas que están contratando a distancia programadores ahora en México. Entonces, sí, está padre. Pues así fue, pues la verdad es que dije, tengo que buscar al mejor programador en México y como cuando no conoces, internet. Me puse a buscar y la verdad es que dije, voy a buscar y ver producto final. O sea, buscar a alguien que vea que haya hecho buen producto final. Y así fue, buscando y lo empecé a perseguir a Adrián, me acuerdo, por LinkedIn, que por favor. Y al final, pues así fue desarrollando, lo convencimos de hacerse socio. O sea, ¿no tenías pensado al principio que se convirtiera en un socio? Cuando estábamos buscando a alguien que entrara de programador, desde el principio yo quería que fuera socio, porque creo que tienes skin in the game, o sea, alguien que realmente... ¿no? Bueno, no sé, tengo que buscar la traducción de eso. Pero sí era distinto de contratar en ese momento que estábamos arrancando, pues tener a alguien con quien aprender también y realmente ir de la mano y hacerlo juntos. Claro, que también se vuelve una parte estratégica porque pues las actualizaciones, en el user experience, todo el tiempo, me imagino, hoy con la aplicación estás también cambiando. Sí, todos los días. Y recibes feedback de tus usuarios. Todos los días hay cosas. Claro, estás dando la India para que te hagan el cambio. No, uno lo ve. Yo siempre que veo ahora que no hay aplicaciones para todo, digo, yo que sé que todo el trabajo que tiene detrás, digo, es increíble que haya tantas aplicaciones que funcionen tan bien con todo el trabajo que trae. Claro. 17 ciudades. Sí. Se dice fácil, pero no. Sí, no. ¿Cómo haces para escalar a 17 ciudades? Además, el tema de tener presencia, también hay un tema incluso social y cultural, porque a pesar de ser México, la barrera cultural es otra completamente distinta, el mercado es diferente. ¿Cómo haces para ir aperturando? ¿En qué te fijas? ¿En qué ciudad sí? ¿En qué dices, bueno, esta me voy a aguantar? ¿Cómo es ese proceso? Pues mira, ha sido, la verdad, ciertas ciudades obviamente que las traíamos en el plan estratégico, ¿no? Como puede ser Monterrey, Querétaro, Guadalajara, Puebla, o sea, muchas de las ciudades fuertes del país, pues era obvio que nosotros de alguna manera Scape es muy urbano, ¿no? Es un concepto que funciona muy bien en ciudades densas donde la gente, un poco la raíz de por qué empezó Scape, ¿no? Porque yo tenía los spas físicos, que normalmente el spa físico se llena mucho el fin de semana, pero entre semana la gente no tiene tiempo, y menos en ciudades como Ciudad de México, ¿no? Que bueno, hoy ha cambiado eso, ¿no? De hace... Claro. Pero de un trayecto a otro se te va la vida, ¿no? Entonces entre semana yo decía, pues es que hay una necesidad muy fuerte de nuestro servicio. Si pudieran tomarlo, ¿no? En su casa a las 9, 10 de la noche sin tener que movilizarse, sería un éxito. Y así, por eso también en las ciudades que son más pobladas, ¿no?
Y después, la verdad, algunas ciudades han surgido por ayudar a una terapeuta, así, tal cual, ¿no? O sea, que alguien dijo, oye, pues trabajaba en la Ciudad de México, pero ahora me quiero ir a vivir a San Miguel de Allende. Ah, mira, San Miguel, me encanta San Miguel, vamos a abrir San Miguel. Aparte pretexto para ir. Sí, yo amo. Y así, ¿no? Y teníamos una muy buena terapeuta que trabajaba aquí, que se fue a vivir a Mérida, entonces dijimos, nos encanta Mérida, vamos con ella. Y así, la verdad es que algunas ciudades han ido surgiendo por personas, ¿no? Que teníamos a alguien muy bueno que nos podía apoyar en la coordinación de la ciudad. Y no te desajusta, o sea, decir, ok, son más ciudades, me imagino que la cantidad de servicios, pues, por supuesto es menor. No de repente dices, pues, le estoy enfocando demasiado tiempo, atención en ciudades que no tienen tanto y pudiéndome enfocar en ciudades más grandes donde pueda tener mayor revenue. Mira, es que al final tampoco lo bueno de nuestro producto es que es muy fácil de escalar, ¿no? Una vez que entiendes el producto, o sea, que lo tienes muy identificado qué es lo que funciona y cómo funciona, el replicarlo es bastante fácil. También yo siento que muchas empresas se enfocan siempre solo en las ciudades grandes, pero la verdad es que a veces tienes un ángulo mucho más competitivo en ciudades donde a lo mejor no hay tanta variedad y que te vuelves un producto mucho más interesante, compites contra menos, puede hasta tener más éxito que en un lugar grande. O sea que no necesariamente, yo creo que estratégicamente puede ser bueno. Y después yo estaba muy obsesionada con el tema de la calidad de vida, o sea, todo lo que es mi equipo de terapeutas, ¿no? Que tengan mejor calidad de vida, mejores ingresos, mejores oportunidades, y parte de eso es la movilidad laboral. Para mucha gente el poder moverse, el poder tener un trabajo y decir, hoy trabajo aquí, pero mañana por X razón no sé, digo, ahora teníamos una que tenía a su mamá en Cancún y que se enfermó y pudo irse a trabajar un mes a Cancún y estar con su mamá, esa flexibilidad. Oye, hasta irte de vacaciones, oye, ¿no? Sí. O te vas de vacaciones y trabajas. Sí, ¿no? sí, exacto. Sí, o por temporadas, ¿no? Hemos tenido gente por ejemplo, de Acapulco en la temporada baja, cuando no hay mucho trabajo allá, pero alguien por necesidad realmente necesita ingresos fuertes, pues tienen la posibilidad de trasladarse como a la Ciudad de México y trabajar aquí. O sea, este tema de la movilidad para mí era muy importante, y para que funcione bien, pues obviamente tenemos que tener presencia en más lugares. Claro. Y nos volvemos pues una empresa más interesante para las terapeutas por ese hecho. ¿Y cómo mantienes la experiencia de usuario? Porque pues he visto, digamos, ciertos servicios, déjame ponerlo como similares, pero en donde pues, la experiencia se pierde, al menos en ciertos espacios, pues ambiente controlado, ¿no? Hay música, están los aromas, entonces como que te relajas. Sí. Te escuchaba hace un rato que decías, se rompe cuando ya sales de ahí, te toca las 2 horas del tráfico, pues se perdió el encanto. Pero en casa, pues si nada más llevan no sé cómo se llama, donde te recuestas, o sea, y ya, es eso, no sé. La verdad es que nosotros somos muy estrictos en esa parte. Mi concepto de escape es que realmente sientas como si tuvieras un spa en tu casa. Entonces eso lo tienes que poder vivir en la Ciudad de México, en Cancún, en Los Cabos, en San Miguel, en Querétaro, o sea, donde tú estés, tiene que ser la misma experiencia. Yo creo que pues llevo casi 20 años en el mundo de los spas. Entonces una parte que es como soy bien pesada y bien obsesiva, es en la experiencia, ¿no? Para mí es clave que si tú tomaste un masaje aquí o el facial aquí, que sea lo mismo y la misma calidad en otra parte. Entonces sí dedicamos mucho recurso y mucho tiempo, en capacitación. Okay. Creamos una escuela que se llama Escape Academy, y la verdad es que con la pandemia hemos crecido muchísimo. La verdad es que era una escuela física que se ha vuelto una escuela online, que ha hecho que hemos podido capacitar muy bien a todo nuestro equipo a distancia para que tengan el mismo nivel en todos lados. Nosotros financiamos el material, entonces lo que hacemos es que al final la terapeuta acaba siendo dueña de su material, pero nosotros hacemos el proceso de financiamiento para que la calidad de la sábana sea igual, o sea, ¿no? que la música la lleven igual, o sea, cada proceso tiene que ser el mismo. Entonces, sí, tiene sus retos, pero tampoco está tan complicado. Digo, es interesante saber que al final parte de lo que haces con Escape es que la experiencia sea la misma que en el spa, porque te decía, no veces es lo mismo. Entonces, bueno, ya eso es como un buen check de dices, bueno, voy a tener una buena experiencia. Tienes que sentir como que te trasladaste, ¿no? Exacto. La verdad es que sí, son todos los elementos para que sientas lo más cercano a un spa que se pueda en tu casa. Y que te quedas en tu casa. Digo, que eso decía, ya
Ya no te echas las 2 horas o la hora de tráfico. Eso es lo que a mí me encanta. Mira, muchísima gente este año que sufre de insomnio, que trae mucha carga de estrés, ¿no? O sea, X serie de factores. El pedir un masaje, yo siempre digo, hay una parte que si pides un masaje tipo a las 8, 9, 10 de la noche, ya dejas tu pijama casi que lista. Nosotros usamos un aceite, que son de esas cosas, pero no, que es como el mejor aceite del mercado seco, que hace que dé muy buen masaje, pero cuando terminas no necesitas ducharte, porque no mancha la ropa, no sé qué, ¿no? Entonces, terminando el masaje, como no tienes que pagar, todo ya está listo, tú terminaste, mientras que la terapeuta recoge, tú te pones tu pijama. A muchos de nuestros clientes decimos, deja tu celular en una canastita afuera, no toques tecnología después del masaje y métete a dormir y no vas a haber dormido mejor en tu vida, ¿no? Y se cura cualquier insomnio, cualquier estrés. Como irte de vacaciones. Sí, ¿no? La verdad es que el masaje es esa parte que yo creo que mucha gente no se da cuenta que gran parte de nosotros estamos mucho parte del día conectados, ¿no? Y estás o conectado o durmiendo. Y el masaje es una cosa entre medias. No estás durmiendo porque estás consciente, pero estás sin estar conectado. Entonces, para muchos es como casi el único momento de la semana donde realmente tienen tiempo consigo mismos. ¿No? Hay gente que lo asemeja casi como a un estado de meditación, pero sí es como que es muy bueno provocar ese momento. Claro. Déjame brincar a algo que acabas de lanzar. Sí. Tu e-commerce. Sí. O sea, digo, te escuchaba en algún momento y decías, es que aprendí de todo, ¿no? Sí, sí. A ver, cuéntame esa experiencia, a empezar, ¿cómo decir? O sea, ¿por qué decides lanzar un e-commerce? Entiendo que a lo mejor es por el tema de complementar la oferta, pero tenías la capacidad instalada, decías, sí, estamos listos, vamos. No, cero listos, cero preparados. No, cero estaba en los planes de ninguna manera. O sea, al final, digo, yo sí he hecho retail y e-commerce antes, algo, ¿no? Por tours y así, pero realmente no estaba en absoluto en nuestros planes. Lo que pasó fue que en la pandemia, en marzo del 2020, pues de un día para otro, literal, casi, tuvimos que cerrar, ¿no? Y muchos negocios en la pandemia disminuyeron en ventas, pero nosotros no fue disminución, fue realmente cierre total. Entonces traíamos toda la cadena de gastos y toda la cadena de gastos un poco, ¿no? La nómina, o sea, gastos fijos que tienes que aunque no tengas ingresos, claro, pues ahí están. Y un equipo grande, en ese momento eran 480 terapeutas o así, hoy somos casi 700. Bueno, yo no soy terapeuta, pero casi, es lo único que me falta aprender. Pero dependían muchas mujeres de nosotros, algunos hombres, porque sí tenemos terapeutas hombres. Okay. Y yo traía una carga de estrés, de decir, ¿cómo vamos a salir adelante? No solo como empresa, sino cómo todas estas mujeres que dependen del ingreso de nuestro, que ahora no tienen ingreso, ¿qué vamos a hacer? Y así empezó. Usábamos un par de líneas de productos en tratamientos que realmente no vendíamos el retail, pero teníamos lo que se llama el producto de cabina, ¿no? De 2 marcas que sí tienen producto de retail. Y entonces, pues lo primero que se me ocurrió después de 2 días así sin dormir fue, pues vamos a intentar vender productos a través de las terapeutas y generarles comisión y así generar ingresos. Y así empezamos y arrancamos con catálogos. O sea, diseñamos unos catálogos de venta. Es como cuando en mi época las mamás vendían Tupperware, o sea, la empresa de tecnología de repente convertida en una empresa de catálogo. Yo decía, no, esto es... Y empezamos a vender y dije, ¿qué será lo que la gente necesita en su casa cuando o sea, ¿no? Entonces me puse y dije, pants de yoga, ¿no? Fue lo primero. O sea, dije, todo el mundo va a andar en pants. Entonces, con una de las mejores marcas extranjeras de yoga, les di lata hasta que me dejaron vender. Entonces empecé a vender, entonces toda mi casa estaba llena de pants. Pants y camisetas y yoga mats y todo eso. Y después dije, ¿qué más? Pues todas las peluquerías cerradas y la persona que está acostumbrada a comprar un champú, digamos, de marca, pues es medio adictivo. Entonces dije, todas esas mujeres hombres que estaban comprando champús y no tienen dónde, bueno, y vendí champús sin parar de vender. No, sobrevivimos gracias a eso, la verdad. Y empezamos a llamar a distintas marcas con la suerte que al final muchas tiendas estaban cerradas y que a lo mejor normalmente no me hubiesen prestado atención, pues nos dejaron empezar a vender. Hicimos tratos con distintas y así todo el año de pandemia del 2020 vendimos por catálogo. Cuando ya pudimos abrir la app otra vez y empezamos a funcionar de nuevo, pues estaba la decisión qué hacer con todo esto, ¿no? O sea, dejarlo, pues era algo que habíamos
dedicado casi un año. ¿Y fue importante el revenue? O sea, que tenía... Sí, o sea, se volvió una... O sea, ya se volvió una línea de negocio. Claro. Sí, claro, pero se volvió como no tan importante como Scape, pero claro, de eso sobrevivimos. Y que ya no podías dejar en la mesa de, bueno, ya se acabó, ahí se queda. Pero también era esto que tú dijiste hace un rato, ¿no? A veces cuando haces demasiadas cosas puedes perder el enfoque, ¿no? Yo decía, al final el retail, pues sí es muy intenso, ¿no? Consume mucho tiempo, es mucho tema de liquidez, es un mundo, ¿no? Que tienes que aprender. Entonces... Pero también había el factor terapeutas, ¿no? Que para mí el tema es que hay dos cosas. Uno es que una terapeuta, si tiene un problema físico en sus manos, que se rompió un dedo, que le dio cualquier cosa, no puede trabajar. Y dos, la edad de jubilación es mucho más joven que una persona que trabaja en oficina, ¿no? Porque es un trabajo físicamente muy cansado. Entonces decía, había descubierto que ellas estaban pudiendo generar un ingreso extra en una nueva profesión, que era la de vendedora. No dije, pues es que les estoy dando una herramienta a la larga en la vida, que a lo mejor ellas no se están dando cuenta del todo todavía, pero es darles otra salida laboral. Dije, pues es que no lo puedo dejar. Entonces digo, ¿qué hacemos? Y lo que pasa es que la venta por catálogo es muy intensa. Entonces, ¿y cómo vendían ellas? O sea, pues era como se nos ocurría, ¿eh? O sea, usamos todos los grupos de WhatsApp de México, creo, a toda nuestra base de clientes, obviamente, pues, ¿no? Pues muchos de alguna manera, ¿no? Pues mandábamos a la terapia. Bueno, inventamos y desinventamos como pudimos, lo que pudimos. A quien se pusiera delante le intentábamos vender algo. ¿Y la logística estaba en tu casa? Estaba en mi casa. Sí, no. Fue un año así de... Pues mira... La logística de un e-commerce es complicada. No, yo también hacía entregas, me iba y así. Ahí trabajamos todos. No, y funcionó muy bien. Pues nos salvó la empresa y salvó... Para muchas tuvieron por lo menos un ingreso base para sobrevivir mes a mes. Y al final decidimos que, mira, o sea, seguimos haciendo algo de catálogo, pero lo que hicimos fue transformar todos esos catálogos. Al final ahora tenemos como 19 marcas, yo creo. Las transformamos hace unos 3-4 meses ya en un e-commerce formal que se llama escapelifestyle.com. Entonces está dentro de Escape, pero es como su propia, sí, un poco su propia empresa. Y tenemos pues muchas marcas que tienen que ver con belleza y bienestar. Nos hemos traído una marca en exclusiva de Estados Unidos, que son unas botellas, filtran, o sea, que funcionan con luz LED, luz UVC, te filtran el agua y la botella. Entonces puedes tomar ya agua de cualquier, porque yo siento que en México se consume demasiado botella de plástico, ¿no? Entonces la idea es irnos trayendo marcas desde fuera, ya somos como una importadora en México. Entonces, pues sí, de repente, y ahora hace unos meses dije, bueno, ya estamos vendiendo productos, pues tenemos que hacer nuestra propia línea de productos. Entonces ahora estamos desarrollando un producto que se va a llamar Mys, que significa apapacho en sueco. Okay. Y es una línea ¿no? que va a traer todos estos productos que nosotros de alguna manera es nuestro mundo, ¿no? Las velas, la aromaterapia, el difusor de aroma, o sea, jabón, creo, o sea, una línea base como de spa de lujo, que va a ser pues, una línea de retail. Entonces, de repente, sí. ¿Qué dice tu equipo? Están felices. Yo creo que cada semana dicen a ver qué inventan ahora. Pero sí. ¿Cómo debe ser la organización de tu equipo para nuevas unidades de negocio? No, porque no quise pivoteo, porque solo fue como momentáneo de la pandemia, pero ok, ya tenemos el e-commerce, tráete marcas. Ahora desarrollemos nuestra marca propia. Entonces tienes que ver quién maquila, ver la calidad, el etiquetado, la logística, la foto. Y te escuchaba decir en algún momento que es un equipo startup, ¿no? Sí. O sea, que es gente que está a pilas Sí. ¿Cómo es que dices, sí jala, no? O sea, porque de repente puede haber alguien que es muy cómodo en un ambiente corporativo y dice, no, mira, yo quiero un manual de procesos y quiero que me den mi job description. Sí. That's all. Son personalidades. Yo creo que en las entrevistas siempre yo soy muy franca y explico muy bien que al final una startup tienes que llevar 20 sombreros y tienes que ser alguien que te guste eso, ¿no? Y que no necesites mucha supervisión, que seas capaz de hacer 20 cosas a la vez, como algo, ¿no? O sea, pues tienes que poder ser una persona que le guste ese entorno. Entonces yo creo que mi equipo son todo personas que tienen ese perfil. Que también es muy divertido, ¿no? O sea, una chica de nuestro equipo que hacía más bien customer service. Cuando empezamos con el e-commerce, yo dije, ¿qué hago? ¿Contrato una manager de e-commerce? No.
voy a meter a alguien que nos dé clases. Contraté una maestra de una experta en Shopify y en e-commerce y ahora nos está dando clases y capacitó a 2 personas y ahora pues están volviendo a ir, ¿no? Y de repente tienen, yo les decía, es que esto es una gran salida laboral a futuro, sea con Scape o sea con alguien más. El e-commerce es una herramienta de aprendizaje increíble y de repente puedes tener una profesión nueva y mucho mejor ingreso. Entonces, oye, sí hemos ido cambiando. Está interesante porque es un buen... o sea, al final Scape se vuelve esta plataforma en donde una persona llega a trabajar contigo y trae 20 sombreros, pero entre esos 20 uno le va a quedar muy bien y va a empezar a desarrollarse más, ¿no? Sí, eso está increíble, es ir viendo esa parte. Qué interesante. Voy a irme ya a la parte de preguntas y respuestas, pero antes de irme para allá quiero preguntarte hacia dónde van, porque escuchaba que estabas en planes de irte a Sudamérica, Centroamérica, y hace un rato decías, oye, México es un país de entrada para, ¿no? Más o menos sé que ibas por ahí, pero ¿cómo estás? O sea, ¿sí lo vas a hacer? Sí, pues mira, sí, nuestro proyecto es ahora la expansión internacional en Latinoamérica, ¿no? Un poco, el roadmap, digamos, es queremos abrir Colombia, Perú, Chile y Brasil. Y después, en algún momento, más adelante, cuando ya tengo, no sé en qué momento, a mí sí me gustaría dar el salto y abrir Estados Unidos, porque es mi mercado natural de alguna manera, ¿no? Sí, yo sí viví más de 10 años allá y mi hermana sigue viviendo allá. Para mí es un mercado, no me da tanto miedo Estados Unidos en ese sentido, pero sí creo que sería en una segunda fase. Y nosotros somos lo que los americanos llaman bootstrap, ¿no? Que hemos arrancado con fondos 100%. Nosotros no tenemos inversores, ni préstamos, ni fondos externos. Entonces la idea es también, yo creo que estoy justo arrancando, pero espero que en 3-4 meses empiece a hacer ronda con los fondos de inversión, con la idea de levantar capital para poder expandir fuera, porque de la manera que estamos ahora podríamos, pero iríamos lento, ¿no? Y siento que el producto ya lo tenemos muy bien estructurado y se puede expandir fácil. Entonces la idea ese es como nuestro plan. A ver, ya te contaré en unos meses si lo logré. Seguro que sí, porque digo, hay muchas similitudes, o sea, Colombia, hay muchas similitudes con México y que bien puede ir. Sí, yo creo que puede funcionar súper bien. Qué bueno, me va a dar mucho gusto. A ver, te contaré. Ver cómo vayan creciendo. Jerry, vamos con la sección de preguntas. Quisiera iniciar preguntándote, ¿cómo defines el miedo? ¿Qué es el miedo en ti? El miedo sería estar sola. Yo creo que es mi mayor miedo. ¿De dónde obtienes inspiración? De inspiración, pues yo creo que de todos lados. Diría que absorbo, ¿no? Seguro aquí sin darte cuenta ya me inspiraste un montón. Creo que la inspiración te llega de donde menos y casi todo el mundo y todas las cosas te pueden inspirar. ¿Cómo vives para estar alerta de las oportunidades y de lo que pasa? Porque de repente, y ahorita pensaba en el libro, incluso hasta El Alquimista, porque claro, hay oportunidades y a veces uno está tan cerrado y las sorpresas pasan enfrente y nunca te diste cuenta. Sí. ¿Cómo vives para decir, aquí hay algo, voy a rascarle a ver si sí? Creo que yo soy así desde siempre, que no me da miedo explorar cosas que no he pensado o no tienen nada que ver, o no soy muy abierta mentalmente a estar, ¿no? Si alguien me propone algo, normalmente acabo diciendo que sí. Pero creo que está muy bien ser centrado, ¿no? Porque hay gente que realmente trae como un centro, ¿no? Que quiere algo y solo trabaja hacia eso. Que no digo que esté mal, pero creo que a veces el no ser tan cuadrado y estar abierto a que pueden salir oportunidades que no crees que van a ser muy buenas, pero que de repente pues, es la mejor oportunidad, ¿no? ¿Cuánta gente habrá que no se le ha pasado a alguien o algo que podría haber sido un gran cambio en su vida y no se atrevió a verlo, ¿no? Entonces yo creo que es abrir la mente a que no estés tan cerrado a las oportunidades. No sé cómo explicarlo, pero creo que es no tener... Sí, es como ser muy receptivo a lo que venga. O sea, porque de repente llegan personas o situaciones a tu vida y estás como negado. Sí. Y nunca sabes. La verdad es que yo creo que las mejores cosas, seguro que si más de uno piensa en las mejores cosas que les ha pasado en la vida, a veces son esas que no pensaban, no tenían planeadas o que una persona que no les inspiraba mucho de repente resultó ser una de las personas más importantes en su vida. No sé, hay tantas situaciones que yo creo que hay que estar pues abierto y no decir no tajante de golpe sin pensarlo un poco. Ok.
Ahí me lleva a otra pregunta. ¿Cómo decides, o sea, si alguien llega y te dice, oye, Ger, vamos a hacer algo, ¿cómo decides en qué proyectos involucrarte y en qué no? Yo creo que es escuchar antes de decir que no. O sea, y siempre de repente alguien te propone algo y a lo mejor no es muy interesante, pero le das media vuelta y resulta que así sí es interesante, o estás en una plática y la de al lado está, no sé, digo, yo creo que son cosas que a lo mejor te proponen algo. Digo, ahora hace unos meses, 2 amigas mías me llamaron, me dijeron, estamos queriendo lanzar una línea a futuro cuando el proceso legal ya quede en México de productos de CBD. Y normalmente seguro que la mayoría hubiese dicho no. Y dije, sí, vamos a escuchar. Okay. Y seguro que ya verás como cuando ya en un año o 2, cuando ya seguro ya habremos lanzado la línea, ¿no? Okay. Entonces, a veces yo creo que hay que saber escuchar. ¿Qué es el éxito para ti? Ser feliz. ¿Cuál es la frase que más te representa? Despertarse con ganas y ser feliz. ¿Hay algún libro o película que creas que si alguien lo viera cambiaría el mindset de las personas? Para mí una película que fue muy impactante cuando era pequeña es una antigua que se llama Guess Who's Coming to Dinner, de Sydney Pollack. Para mí fue una muy buena película que como que me abrió un poco los ojos, ¿no? A que todos somos iguales y que hay que saber tener esa apertura mental. ¿Qué es el dinero para ti? Es un vehículo para poder ayudar a otra gente y también para tener ciertas cosas en la vida que dan felicidad. Yo creo que la gente confunde, no necesitas mucho dinero para ser feliz. Creo que hay ciertas cosas que sí te da el dinero, como puede ser el acceso a salud, el acceso a una buena educación, el acceso, ¿no?, a poder viajar, pero realmente creo que mucha gente aspira a algo que no te va a dar tanta felicidad. Es como tener lo necesario para tener las cosas que sí realmente hacen un impacto en la felicidad tuya y la de tu familia y la de tus cercanos. Voy a pasar a la última pregunta, pero quiero agradecerte el tiempo que nos dedicaste. Muchísimas gracias. De verdad es que me encantó la disfrutamos muchísimo. Sí. ¿Cuáles han sido los patrones mentales que has roto para llegar a donde estás hoy? Yo creo que uno es el tema de género, que aunque yo digo que no lo traía como muy identificado, sí es verdad que es algo que tienes que ir continuamente marcando, rompiendo, que sí es un tema que tienes que ir trabajando y que hay ciertas limitantes. Yo creo que no hay muchos más. Okay. Me surgió una pregunta sí. más. Entonces, en el camino te has topado con estas discriminaciones de no, ¿por qué? Mira, la verdad es que justo me entrevistaron el otro día en un tema similar. Digo, yo creo que yo tengo la fortuna y la suerte de que nunca ha sido un impedimento para mí, pero yo creo porque no me he dejado, ¿no? Seguro que ha habido más de una situación que yo ni siquiera a lo mejor ni he visto, o sea, porque no está tan en mi... no es algo que vaya buscando, digamos, sino yo doy por hecho que yo puedo hacer todo, ¿no? Y no me limito mucho. Pero sí es verdad que estoy segura que ha habido situaciones que a lo mejor han tenido impacto, pero en general no ha habido ninguna situación de algo que no haya podido hacer, estudiar, trabajar, porque alguien me lo impidiera. Pero bueno, sí, ahora sí es un tema que estoy viendo en estadísticas, que es el tema del levantamiento de capital. Cuando ves las estadísticas del porcentaje de mujeres que consiguen levantar y el número, pues sí, es algo que te hace pensar y ver por qué será así. Justo platicaba también con alguien y me decía, hablando del tema de un VC, que incluso los Venture Capital no tenían entre su plantilla mujeres. O sea, el mercado está hecho para hombres en su gran mayoría. Eso hay que cambiarlo, ¿no? Muy bien. Gracias por llegar al final de este episodio. Recuerda seguir nuestras redes sociales. Encuéntranos en Instagram, TikTok y YouTube como Estado Mental Podcast. Por mi parte es todo. Nos vemos y escuchamos pronto. Bye bye.